Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, les traemos esta ponencia que se expuso en el Congreso Internacional de Sistemas Mecatrónicos por ahí de los años 2017, en el Congreso que organiza precisamente el Tecnológico de Celaya, que posteriormente estos artículos aparecen en la revista Pistas Educativas, precisamente del Tecnológico Nacional de México Campus Celaya. Ahí se expuso las ventajas competitivas en la integración de subsistemas para la ejecución de trabajos de fin de grado en ingeniería mecatrónica. Bueno, el contenido de la presentación lleva una introducción, el marco teórico, el marco contextual, el contexto en el cual se hizo esta eh, investigación, las ventajas competitivas de lo que implica la integración, el por qué lo hacen precisamente ingenieros de corte interdisciplinar, como en el caso que nos toca exponer, el caso mecatrónico. Ejemplo de la integración de sus subsistemas en proyectos de fin de grado, en trabajos de fin de grado, en trabajos terminales, en proyectos terminales, como también se le conoce. A este trabajo en el que precisamente se detalla o se crea la última interdisciplinaridad que en un momento dado forma al ingeniero de este tipo, de corte interdisciplinario. Vamos a ver ejemplos de la integración de subsistemas en mecatrónica, conclusiones, referencias y finalmente agradecimientos. Bueno, para entrar en contexto, nosotros sabemos que en la actualidad, pues tanto en cuestiones de ingeniería, que es la disciplina profesional que crea la tecnología, y también en la ciencia, la cual crea conocimientos, pues las habilidades necesarias para diseñar, modelar, construir una máquina o un componente, o todo un proceso productivo automatizado y además llegar a optimizarlo, a mejorarlo, a hacerlo más eficiente, pues ya son muy distintos de los necesarios hace apenas 45 años. 50 para ser precisos, que vendría siendo el año en el que la mecatrónica surge, ¿no?, en Japón como concepto primeramente en el 1969, ¿no? Y podemos notar aquí las diferencias, ¿no? Una aspiradora antigua y el mejor robot aspirador de 2018, ¿no? Podemos observar eh, las diferencias fundamentales, ¿no? Y podríamos considerar que esto no tiene más de 25, 30 años, 35 o 40, y este es muy actual. Bueno, por antonomasia, digo, hay que enfatizarlo de esa manera, por antonomasia, un ingeniero mecatrónico deberá ser un diseñador en la integración de subsistemas, ¿no? Por aquello de que alguien pudiera pensar que la ingeniería mecatrónica es la unión completa de la ingeniería mecánica, de control, informática, ingenierías como la eléctrica o la electrónica. No, no es la unión, es la intersección. Por ello, ¿no?, el mecatrónico tiene como misión fundamental ser especialista en la integración de subsistemas que son creados por especialistas de esas ingenierías. Subsistemas como el hardware, creado por especialistas de la ingeniería de cómputo en hardware. Los subsistemas de software, creados por informáticos o ingenieros en computación, especialistas en software. La mecánica de precisión, creada por ingenieros mecánicos, ¿no?, y electromecánicos. La ingeniería de control o los subsistemas de control electrónico, creados por ingenieros en electrónica de control o ingenieros en control y automatización. Subsistemas eléctricos, creados por ingenieros eléctricos. Subsistemas como lo vienen siendo, por ejemplo, los microcontroladores, creados por ingenieros en electrónica de estado sólido. Entonces, ¿qué va a hacer el mecatrónico? Pues un sistema completo formado por subsistemas, componentes, dispositivos, ¿no? Y va a someterlo a una entrada, observar una salida, ¿no?, y observar el comportamiento de ese sistema formado por subsistemas.
qué? Porque es muy poco común en esta era, la segunda década del siglo XXI, el caso en que todos los componentes de un sistema se diseñen desde cero, salvo porque pudieran ser cosas específicas para fines muy específicos, como aeroespacial o la investigación geológica, perforación petrolera, navegación submarina, ¿no? A altas presiones. Muy difícilmente, salvo por esas cuestiones, podemos empezar de cero. Normalmente es muy diferente para el común de usos tecnológicos. El modelo antiguo, dice aquí, para el diseño y construcción de un producto electromecánico incluía ingenieros pues que diseñaban esos componentes. Aún todavía se da de esta forma, ¿no? Sin embargo, pues para la integración hacía falta un ingeniero, hecho exprofeso para tales fines, ¿no? Como les había comentado, pues todavía se siguen utilizando especialistas, pero hay un especialista en la integración y esa es la especialidad del mecatrónico, ¿no? Bueno, la analogía entre un sistema controlado por el ser humano y un sistema controlado por computadora, pues implica precisamente, ¿no? Una gran diversidad de sensores, como la vista, el tacto, el olfato, e incluso hasta la intuición humana, y buscar que eso se replique en una máquina. El reloj para los tiempos, el CPU, que cada cual nosotros en nuestro cerebro tendríamos el propio, las salidas, ¿no? La estructura anatómica de un ser humano, la estructura o la arquitectura de un sistema mecatrónico o de un sistema de control y automatización, ¿no? Podemos observar precisamente eso, ¿no? Un ser humano comparado pues con una máquina. Por otro lado, pues tenemos el sistema mecatrónico, que guarda diferencias fundamentales respecto a un sistema de control y automatización. Sin embargo, pues el sistema mecatrónico también, ¿no? Tiene, por definición, un sistema que lo haga inteligente, algo que tome las decisiones respecto a las acciones que debe realizar, dependiendo obviamente de los sensores de entrada y de salida también. Entonces, ¿cómo va a interactuar con el medio? Pues con una serie de actuadores y estructuras mecánicas. Eso es ineludible en los proyectos mecatrónicos. La interacción con el medio físico, con el medio real. Dicho sea de paso, no hay proyectos mecatrónicos virtuales. No los hay. ¿Por qué? Pues porque la palabra meca da indicios de lo mecánico y trónica da indicios de lo electrónico. Por tanto, si algo caracteriza la mecatrónica, es el hardware, ¿no? Dicho sea de paso, pues también interactúa el software. Pero el software ya está ahí porque va a interactuar con un hardware, porque va a controlar sistemas mecánicos ineludiblemente. Entonces aquí tenemos el sistema controlado, sensores, actuadores, procesos mecánicos y la interacción con el mundo tangible. ¿Qué ventajas competitivas nos da la integración de subsistemas? Bueno, dice aquí que desde el punto de vista productivo, tecnológico, económico, educativo y de innovación, es mucho más ventajoso integrar, acondicionar, adaptar diversas tecnologías intrínsecas en la mecatrónica que crearlo todo desde cero. Y con ello, obviamente, se es más eficiente. Dicho sea de paso, pues difícilmente se va a crear un software. Se van a utilizar los que ya hay. Difícilmente se va a crear un hardware. Se va a utilizar el que ya hay, ¿no? Pero ¿qué ventaja en cuanto a innovación? ¿No? Integraciones que quizás nunca antes se habían hecho para fines específicos o para fines generales. Bueno, la ventaja de integrar subsistemas de tecnología madura pues son menor tiempo en la realización, teniendo más tiempo para ajustes y pruebas. Eso es evidente, ¿no? E ineludible. Mayores posibilidades de concretar completamente el trabajo de fin de grado. Menor desperdicio de material al adquirir sus subsistemas modulares. Tornillería estandarizada. Tuercas y tornillos
que se hacen en serie, ¿no? Pantallas táctiles que también se hacen en serie, ¿no? Tornillos de potencia, motores, actuadores, accionamientos, programas, software, hardware, ¿no? La posibilidad de realizar proyectos más complejos buscando la mayor parte de sus sistemas para ser integrados, ¿no? Un poquito más adelante, un poco más adelante vamos a observar ejemplos de estas ventajas competitivas. El tiempo suficiente para maquinar o imprimir las piezas o partes o mecanismos más singulares, ¿no? Y conseguir los que se venden ya estandarizados. Concentrarse en la parte nuclear de su profesión como mecatrónicos, que es precisamente integrar subsistemas de otras tecnologías. Por tanto, no es la unión, es la intersección, es la integración. Y bien, hay que enfatizar esto, concentrarse en la parte nuclear de su profesión como mecatrónicos, contribuyendo con la gran virtud de su carrera, de su profesión, que es la integración efectiva y eficaz de subsistemas de alta tecnología. Incluso, ¿no?, ya ahora atacando con los láseres, sistemas de corte y grabado, ¿no?, que implicaría precisamente no ser fotónico y no crear el láser, sino buscar el más adecuado para los fines que se buscan. Bueno, en ingeniería mecatrónica, ¿no?, en otras unidades se tienen más o menos este tipo de proyectos del tipo científico experimental, modelado matemático y simulación, tanto de procesos como de sistemas o de trabajos experimentales. Vale decirlo que en mecatrónica, cuando se hace modelado y simulación, tiene que ser de sistemas tangibles, ¿no? Diseño de máquinas o manipuladores robóticos, desarrollo de software y hardware para el control de sistemas o de procesos. Como quien dice, lo mecatrónico también es crear dispositivos mecatrónicos, partes que hagan falta, que en un momento dado pues no se consiguen, ¿no?, puesta en marcha de sistemas o procesos o líneas de producción industriales. Optimización o puesta a punto de sistemas o procesos o líneas de producción industrial. Diseño o construcción de dispositivos o componentes mecatrónicos. Quiero ser enfático en este aspecto, y pocas veces lo soy. La mecatrónica también implica crear dispositivos, no solo integrar subsistemas. Pudiera ser que ya tenga lo mecánico, ¿no?, lo de control, pero me falta una tarjeta específica que en un momento dado no la hay en ninguna parte. He de crearla. Entonces, el crear tarjetas electrónicas también es trabajo. Creación de dispositivos mecatrónicos hechos proceso para proyectos mecatrónicos. Diseño y o programación de sistemas autónomos de navegación terrestre o acuática. Alguien me preguntaba, ¿podría un proyecto ser pura programación? Sí, si vas a programar sistemas o dispositivos mecatrónicos. Claro que lo puede ser. Diseño y o construcción de control de sistemas aéreos no tripulados. También es tecnología mecatrónica, ¿no? Solo basta desarmar cualquiera de estos dispositivos y ver que la integración mecatrónica está perfectamente tangible, aun cuando no se hagan todas estas partes desde cero. Ejemplos de integración, ¿no? Se tiene, por ejemplo, la construcción de un prototipo de escáner para digitalización de objetos tridimensionales. Si esto sirve o no para hacer ingeniería inversa, eso es otro asunto. Si esto sirve o no para crear copias, ¿no?, de componentes que en un momento dado ya no se fabrican, ese es otro asunto. Lo importante aquí pues es obtener, ¿no?, un prototipo de escáner para la digitalización de objetos tridimensionales. Y recuerdo bien que estos jóvenes aprovecharon el Kinect, una tecnología ya hecha, ya madura, comercial, ¿no?, el mecanismo rotacional y de movimiento horizontal para el escaneo. Eso sí lo tuvieron que crear, no desde cero, porque obviamente no se pusieron a fundir los metales, ¿no?, para hacerlo, pero sí tuvieron que maquinar
y obtener, ¿no?, el mecanismo, lo mecánico. El accionamiento electrónico y de electrónica de potencia para los movimientos, bueno, eso también tuvieron que adquirirlo y acondicionarlo. El hardware para el control y sincronización de los movimientos, también tuvieron que hacer mucho de ello. El software del Kinect, pues ya fueron las bibliotecas liberalizadas de Microsoft para la adquisición de imagen. El software para el procesamiento de imágenes es un código fuente abierto, conocido como Processing. El software para la creación de nubes de puntos y mallado es un software, también código fuente abierto, open source, de nombre MeshLab. Y el hardware de interfaz entre el Kinect y la computadora para el procesamiento de imágenes, ¿no? Este es un ejemplo de integración. Una buena cantidad de software, también hardware y partes mecánicas. Porque, perdón que sea reiterativo, lo mecatrónico debe ser tangible. Ejemplos de integración, bueno, acá está, ¿no?, el hardware, ¿no?, con la etapa de potencia, la parte mecánica, ¿no?, acá va el Kinect, ¿no?, todo un dispositivo, pues, para hacer un escáner tridimensional. Otro ejemplo de integración, prototipo grabador y cortador de láser. Se adquiere el láser de estado sólido y su sistema de regulación de potencia eléctrica. El mecanismo que da estructura al sistema robótico XYZ se adquiere. Y con él viene el software CAD para el procesamiento de imágenes y diseños, ¿no? El software de control del CNC USB, código fuente abierto, juntamente con el accionamiento para los motores a pasos. Se busca también un sistema de integración, de extracción de gases para evacuar este tipo de residuo que en un momento dado pues llega a ser contaminante. La ventaja competitiva que resaltó este trabajo fue la existencia de tecnologías maduras y de sencilla adquisición. El software de control CNC USB, la placa de accionamiento de los motores a pasos, juntamente con los sensores del sistema robótico, fueron adquiridos en paquete, con lo que facilitó en gran medida el control computarizado del robot. Dicho sea de paso, estos proyectos solían ser de doctorado por el tiempo que se llevan a hacerlos y por la persona que en un momento dado se titula únicamente es uno, ¿no? Se lleva un par de años o hasta 3 creándolo todo, y esta vez no, ya es posible a nivel licenciatura desarrollar este tipo de proyectos precisamente porque la tecnología ha madurado, ¿no?, y se ha llegado a tal punto en que es fácil adquirirlo. Eso no quiere decir que sea barato, ¿no? Y acá tenemos, ¿no?, los perfiles, ¿no?, que también se adquieren, ¿no?, y la etapa de potencia, el sistema de extracción de gases, la etapa de control, el procesamiento, el software, ¿no? Y ahí tenemos dos ejemplos que resaltan las virtudes del mecatrónico: integrar subsistemas. Conclusiones, bueno, en este trabajo se muestran las características propias de las máquinas y procesos de naturaleza mecatrónica y se describen las funciones propias de cada subsistema que lo integran. Dimos dos ejemplos. Vale decirlo, el trabajo trata de resaltar esas ventajas competitivas del diseño mecatrónico, juntamente con la capacidad actual que permiten a los estudiantes de este tiempo lograr conjuntar diversas tecnologías para hacer proyectos estudiantiles cada vez más complejos en menor tiempo. Por tales hechos, se pide a los profesores e investigadores que a los estudiantes de nivel licenciatura, de nivel pregrado, se les permita la tarea de integrar sus sistemas mecatrónicos, que gracias a los fabricantes orientales, en su mayoría chinos, están más fácilmente disponibles, considerando que la tarea fundamental de ingenieros de naturaleza interdisciplinar, que podrían ser mecatrónicos, biónicos, telemáticos, de control y automatización, ingenieros cibernéticos, ingenieros en alimentos, ingenieros en biotecnología, ingenieros en fotónica, ingenieros en redes eléctricas inteligentes, ingenieros próximamente, ¿no?, o ya ingenieros en inteligencia artificial, licenciados en ciencia de datos, ingenieros próximamente en mecatrónica y sistemas ciberfísicos, ¿no? Las ventajas de todos ellos es precisamente su capacidad de integrar y de adaptar las tecnologías que ya crearon
los ingenieros mecánicos, los ingenieros electromecánicos, los ingenieros de control y automatización, los ingenieros ingeniería eléctrica de potencia, ingeniería eléctrica de bajas señales, como son los electrónicos de telecomunicaciones, los electrónicos de control, los electrónicos de estado sólido, los electrónicos de cómputo. Todos ellos, ¿no?, han ido creando la base de esta pirámide, y en la cúspide pues tenemos ya la ingeniería en sistemas ciberfísicos. Las referencias, tenemos acá el proyecto de fin de carrera de ingeniería mecatrónica, tipología, contenidos, sugerencias para su evaluación. Esta tesis que ya está en línea, el prototipo grabador y cortador de láser, ¿no? Aquí tiene la dirección electrónica. Y este otro que se llama la construcción de un prototipo de escáner para la digitalización de objetos tridimensionales. Un trabajo de fin de grado de ingeniería mecatrónica, ¿no?, en esta dirección electrónica. Por mi parte esto es todo. Les agradezco el favor de su atención.